bienvenidos a Mesa Central Digital este día martes 18 de septiembre. Oficialmente queda un mes para las fiestas patrias, así que empiecen a prepararse. Va a ser corto, sí. Va a ser una celebración más corta este año. Hoy día, de hecho, habían inauguraciones a propósito de eso. En realidad, lanzamientos en la comuna de Santiago, a propósito de las fondas en el Parque O'Higgins, y también en la comuna de Ñuñoa. El alcalde Desbordes y el alcalde Siches iban a presentar, en el caso de Ñuñoa, iban a presentar la parrilla de artistas. Así que atentos, comienza oficialmente la gente de este país a prepararse para las fiestas patrias. 11:10. Hay 15,6 grados a esta hora en la región metropolitana. Tenemos cielos despejados, está rico el solcito. Un solcito de invierno, veranito de San Juan, en medio de... Bueno, tuvimos lluvia hace pocos días. Y estamos muy al pendiente de lo que está ocurriendo en el norte del país. Porque, ojo, ayer llovió, ya había cascada a niveles de calles, porque está lloviendo en localidades donde no es común para nada la lluvia. Y se espera que hoy día sea el día de mayor riesgo. Esa es la verdad, dicen los expertos, las autoridades. Así que se está monitoreando. Durante esta mañana, primeras horas de esta mañana, ya se hablaba de algunas evacuaciones en Antofagasta, incluso también el traslado de reos por seguridad. Así que vamos a estar conversando sobre eso en el bloque digital. Pero dicho esto, estamos al pendiente del norte, estamos también, por supuesto, pendientes del sur y de todo el país. Iniciemos Mesa Central. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Bueno, el gobierno presentó la reforma constitucional. Ya no son 11 las modificaciones, son 8. Lo presentan y un poco también tratan de sacar de la contingencia, de la discusión, el tema de los borradores, donde había discusión. Apareció Guillermo Ramírez, que ven ahí en pantalla, dijo: a mí esto me hace ruido, no me gusta. Después aparecieron presidentes de partido también del oficialismo a decir: pero sí, ¿por qué estamos discutiendo en torno a algo que no es oficial? Etcétera. Entonces, para eliminar también esa disputa, el gobierno presentó ayer la reforma constitucional en materia de seguridad. Y está interesante, durante la mañana se ha debatido también sobre lo que había en los borradores, sobre lo que se mantiene, y sobre los reparos. Ahora, al interior del oficialismo siguen habiendo voces que dicen: quizás es mucho lo que se está proponiendo. Vamos a hablar sobre eso. También la que viene ahí, la exministra Trinidad Steiner, ayer no llegó a la comisión revisora. Lo decíamos acá, y dijimos que íbamos a quedarnos al pendiente si llegaba o no. Por motivos personales suspendió su participación. Eso generó cierta molestia. Ayer estuvo conversando con Ramón Ulloa y con Angélica Bulnes en conexión el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, que además es parte de esta comisión, preside la comisión revisora, es parte también de la comisión de seguridad, y dijo que le parecía que esto era una irresponsabilidad, que acá no había intención de asumir ninguna responsabilidad política, así que va a acudir a otras instancias, porque la comisión ya está establecida, o sea, sigue su funcionamiento, pero ayer se tuvo que suspender la sesión. Y vamos a hablar, porque vuelve la trama del cable chino a la palestra. No sé si lo recordaban, pero había una versión oficial en donde decían que por razones de seguridad finalmente el gobierno declina, ¿no?, de tener este cable chino que iba a unir nuestras costas con Asia. Y esa era la versión oficial. Recordemos que termina además con estas visas que son revocadas para las autoridades chilenas, el jefe de gabinete del ministro, el subsecretario y también el ministro de Transporte de ese entonces, Juan Carlos Muñoz. Bueno, ahora hay una narrativa y hay un reportaje de medios internacionales en donde dice... Lo que estaban tratando de llevar en ese reportaje era que Estados Unidos estaba utilizando esto de amenazar a autoridades de gobierno de otros países, precisamente con las visas, por distintos motivos. Y aparecen entonces las autoridades chilenas en ese reportaje, lo que da cuenta entonces de que esa versión oficial, de que esto habría sido por razones de seguridad, se cae un poco, y que la decisión de terminar con esta idea tiene que ver con eso, con esa amenaza de revocación de visas. Hace unos días atrás,
El ministro, de hecho, recuperó su visa, se levantó la sanción en su contra. Así que de todo eso vamos a estar hablando. Hoy tenemos bloque también de música con Anita Roja y tenemos también el bloque digital. Así que no se vayan, iniciemos el programa. Bueno, en materia de la reforma constitucional, en materia de seguridad, ya tenemos claridad de qué se trata, ¿no? Tenemos mayor noción porque el documento ya existe, fue presentado en el Senado, son 26 páginas, está firmada por el presidente de la República, también por los ministros de Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Defensa también, el ministro de Seguridad Pública y la CEGEGOV. Tiene todas esas firmas, ingresa además con suma urgencia, o sea, hay 15 días para este trámite. Y como les decía al inicio del programa, ya no son 11 modificaciones, son 8. Pero se mantienen las que además eran más controvertidas. Hay unas modificaciones en la redacción que son más pequeñas, pero en lo concreto queda lo que era más complejo. Recordemos que esto tiene como objetivo incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, establecerla así, que quede en la redacción. Establece también nuevas medidas contra el crimen organizado, crea un artículo, el artículo 9, que reconoce entonces constitucionalmente la protección de la seguridad frente al crimen organizado. Permite entonces habilitar regímenes penitenciarios diferenciados, que lo que han dicho, y ahí también hay un consenso, es necesario, porque sabemos que en las cárceles a veces quienes son miembros de bandas de crimen organizado, incluso a nivel transnacional, siguen operando desde la cárcel y que han sido críticos también. Al parecer no está funcionando como debería la inhibición de señal, o sea, tienen comunicación y terminan siendo igual de relevante en estas organizaciones, incluso estando cumpliendo condena al interior de los recintos penitenciarios. Entonces genera esto, este régimen en donde se puede restringir comunicaciones, visitas, traslados, accesos también a beneficios penitenciarios de distinto tipo. Hay también crea un registro de organizaciones criminales. Ahora también explica que aquí el Ministerio Público es muy importante. El Ministerio Público tiene que acreditar la participación individual del imputado, del acusado, para entonces que se incorpore a este registro de organizaciones criminales. Hay una facultad también presidencial para declarar una organización criminal. Ahora, esto también tiene que tener informe del Ministerio Público o informe también del Consejo de Seguridad Nacional en el caso del terrorismo. Así que hay también esto, luego de tener este informe previo de esas entidades, el presidente dice, ok, podemos declarar esta organización como una organización criminal o terrorista, pero tiene que el Senado además aprobarlo con un quórum que es elevado. Se incorpora también la amenaza grave a la seguridad pública dentro de estas modificaciones. Todo esto en la Constitución. Todo esto quieren en el gobierno que quede en la Constitución. Crea un nuevo estado de excepción, seguridad pública. Hoy día lo decía André Valladares. Dice, quizás no es necesario un nuevo estado de excepción. Y muchos han tenido reparos también con los 120 días que esto duraría. O sea, es más extenso que los estados de excepción que ya hay. Son 120 días en donde lo puede convocar el presidente de la República. Hay una prórroga de 120 días más y luego también ahí tiene que visarlo el Congreso. O sea, son 240 días en ese periodo inicial que puede decidir el presidente de la República. Algunos consideran que es excesivo. También hay nuevas facultades durante ese estado de excepción. Y aquí hay un tema bien relevante, porque entiendo esto también está haciendo ruido al interior del oficialismo, y es por la cantidad de facultades que tendría el presidente de la República durante ese estado de excepción. Por ejemplo, puede suspender o restringir la libertad personal, la de locomoción, el derecho a reunión, puede restringir también el ejercicio del derecho a asociación, puede interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones. Esto durante esos 120 días en donde el presidente dice además, yo tomo la decisión de que exista este estado de excepción. Cuando se habla de registrar y revisar documentos, ojo con eso, y también lo de registrar y abrir interceptar comunicaciones. Hoy día incluso me decían, ojo con lo que puede ocurrir también, incluso con la prensa, en un hecho como ese. Entonces,
quizás no son tan vocales desde el propio oficialismo por esto de mantener el orden y dejar la discusión o los debates internos en la interna, pero hay reparos, porque dicen esto es una modificación importante a la Constitución, y hay un tema también, que lo decía Guillermo Ramírez, que ayer dijo que ya estaba más tranquilo, pero lo decía el domingo, un tema también con la institucionalidad, con el respeto por esa Carta Magna y con estas modificaciones que son muy, muy grandes y lo que eso puede generar. Hay también un rol evidente importante del Senado que dejan claro estas modificaciones, pero aún así es importante tomarlo en consideración. Ayer estaba conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central, el abogado Gabriel Osorio, que bueno, también decía, hay que tener en consideración que todas estas facultades que buscan ahora dejar en la Constitución durante este mandato, bueno, pueden caer en manos también de adversarios políticos, ¿no? Más adelante, sí, sabemos que acá en el país también es una cosa bien como un péndulo en términos de quién gobierna. Entonces eso también lo están mirando desde el propio oficialismo con harta atención. Bueno, vamos a revisar parte de las reacciones a esta reforma. Hoy día estuvo conversando con Iván en Mesa Central Andrea Valladares, la presidenta de RN. Escuchemos lo que decía. En tantas señales, ¿se le anduvo pasando la rosca al gobierno con esta iniciativa? Con esta iniciativa en particular, yo creo que lo separaría primero en el objetivo de la agenda de seguridad en general, y creo que en eso cumple correctamente. Ahora la bajada, y si es necesario esta reforma constitucional o cada uno de estos puntos, creo que ya del borrador hoy día, primero eran 11 cambios, hoy día estamos en 8. Creo que hay otras cosas que hay que analizar, como si es necesario efectivamente un nuevo estado de excepción constitucional o es suficiente con los que hoy día existen. Creo que hay harto debate todavía que dar. ¿Se puede conversar eso todavía? Yo creo que se pueden conversar. Yo creo que hay otras cosas que se Si pueden es necesario conversar. Creo, o los tiempos que están definidos hoy día, el para qué, cuáles son. La vigencia con el plazo de 120, que es 120 días parece mucho. Y es un plazo, solo con decisión del Ejecutivo, sin control del Congreso. Por lo menos en los que ya existen, es un plazo distinto y un plazo mayor a los que hoy día existen en la Constitución. Entonces creo que ahí hay bastante que discutir y que revisar. Creo que hay otras cosas respecto a la segmentación de la población penal que son totalmente lógicas y que claramente hay que avanzar en eso. Bueno, ahí pareciera que hay cierto consenso, ¿no? En materia de las restricciones a la población penal, no habría mayor problema, sobre todo en lo que respecta a Chile Vamos. Porque recordemos que esta reforma, estas modificaciones a la Constitución, las revisó el ministro de Seguridad Pública, junto también hay abogados, asesores del gobierno, pero hubo una influencia importante también de Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Son ellos también quienes están detrás de esta propuesta, y en Chile Vamos, entonces dicen, desde ese punto de vista, la parte que habla de restringir, de poder lograr que finalmente no sigan operando las organizaciones criminales desde las cárceles, es muy importante. Pero la parte sobre estos nuevos artículos, el artículo 19 en particular, ha generado harto ruido en todos los sectores, pero también en el propio oficialismo. Y el artículo 19 dice que, eso se mantuvo en lo que ya se ingresó, que quienes estén condenados por delitos vinculados al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico, van a estar durante la condena y 15 años después sin posibilidad de acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales, como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Esto incluía en el borrador otra parte, como un numeral 2 en ese artículo 19, que decía que además en ningún caso se iban a considerar arbitrarias las diferencias de trato que resulten, de manera directa o indirecta, sobre el artículo que les acabo de leer, sobre esta posibilidad de restringir ese acceso, ¿no?, a las prestaciones de salud y educación. Eso sí se retiró. Esto que dice que no se van a considerar arbitrarias, pero se mantiene ese artículo 19 en lo concreto. Entonces ahí también hay materia de discusión. Por supuesto, desde la oposición han sido aún más duros sobre esto. Ayer
hablaban incluso de la posibilidad de levantar su propia agenda de seguridad, uno para no verse reactivos constantemente con el gobierno, pero además, porque decían, acá evidentemente vemos que hay que es una reforma que quizás se excede en muchos de los puntos y que además no aprovecha o que quiere dejar en la Constitución cosas que ya están, que ya están legisladas y que quizás podrían enfocarse en poner en marcha de manera exitosa. Sobre el liderazgo del presidente también se ha hablado harto al respecto. Ayer de una entrevista dijo que, por ejemplo, el problema entre el ministro Quirós y el ministro Alvarado a propósito del requerimiento que no sabía el ministro Alvarado la semana pasada, lo asumía él. Sobre esto también le preguntó Iván Valenzuela, Andrea Valladares. Escuchemos lo que decía. El presidente en eso lo decía estos días de su responsabilidad en ciertas discusiones o diferencias entre los distintos ministerios. Yo ahí lo decía y creo que este gobierno ha tenido los ripios que tienen todos los gobiernos que son primerizos, por así decirlo. Le ha pasado, no sé, a Bachelet 1, a Piñera 1, a Boric, y son los distintos partes del rodaje del gobierno. Uno esperaría que eso vaya mejorando con el tiempo, que ya no tengamos que leer o las diferencias entre ministros o los no conocimientos sobre alguna cosa. Y lo decía un poquito respecto a este proyecto de seguridad, también pasó en la mega reforma o en algunas otras propuestas donde el ministerio que lleva el proyecto claramente lo va sacando desde su mirada. Y hay ahí muchas veces colisión de derechos o trabajo que se debe coordinar con los otros ministerios, como pasó en con salud, lo que decía claramente la ministra Chemalí, y creo que ahí hay un aprendizaje y un trabajo que tienen que ir haciendo los ministerios. Bueno, y vamos al debate que también se dio ayer en el Congreso, luego de presentarse esta reforma, este documento que les decía, 26 páginas. Escuchemos lo que decía el ministro, secretario general de la Presidencia, que firma además esta reforma y que va a encabezar ahí el diálogo con los partidos, las bancadas y los parlamentarios, y lo que decían también desde la oposición, la reacción desde la izquierda a esta reforma. Las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados con recursos fiscales quedan entregados a una ley de quórum calificado. Es decir, esa materia va a tener que ser regulada, está entregada al legislador y pensamos que es una muy buena forma de que finalmente tenga todo el respaldo del sistema político y por supuesto del sistema parlamentario. Estamos en vivo para 24 horas, sin embargo usted dice, va a ser una ley orgánica la que fije esos criterios, pero sí queda explícito que va a ser hasta por 15 años, ¿no? ¿Por qué se decidió persistir en ese punto? La inhabilidad de acceder a beneficios. Porque ya hay normativas que establecen los 15 años, pero también tengo que señalar con toda claridad. Este es un proyecto de reforma constitucional que se da cuenta mañana en el Senado de la República y que naturalmente queda también sujeto a el trabajo parlamentario, al debate legislativo, a que se construyan los acuerdos. O sea, lo primero que puedo decir, además de eso, es que a mí me parece que es incoherente, uno, el presidente Kast, que hacía campaña diciendo que no era necesario hacer cambios legislativos, y ahora el presidente Kast, que está haciendo con una batería de cambios legislativos, y no solo eso, sino también constitucionales, llevando a cabo una discusión de seguridad que en realidad lo que debiera hacer él es implementar el plan institucional del Estado en materia de seguridad, no otra cosa. O sea, es que el desorden es total, es una improvisación. Hemos visto no solamente que han salido, han renunciado o se les ha pedido la renuncia a 3 ministras, sino que también a seremías, vamos en 33 la cuenta, si no me equivoco. Entonces, realmente es bien aberrante el cómo se han tomado las definiciones sobre las altas autoridades, que además tienen que llevar a cabo ministerios, agendas, llevar a cabo prioridades por parte del gobierno. Y eso, a quien deja la inseguridad y la certeza es al país. Pónganse serios en esta materia. Ese es el llamado que estamos haciendo. Por otra parte, a mí me gustaría también, antes de seguir respondiendo las preguntas, solamente decir que como Frente Amplio estamos contentos después del proceso eleccionario. Tuvimos un resultado que ahora más que nunca nos une.
Quienes están acá son representantes, de hecho, también del Comité Central electos, y vamos a trabajar como bancada y también como directiva unidos y unidas para frenar la agenda de despojo de José Antonio Kast. Pero que no ingrese vía reforma constitucional un caballo de Troya que implique temas más ideológicos o propios de una batalla cultural y no de una política de Estado en materia de seguridad. Eso sería nocivo, sería malo para nuestro país y puede abrir la puerta para que en el futuro otros liderazgos populistas o autoritarios que lleguen al poder puedan también cambiar las reglas del juego a su conveniencia y antojo. Eso no lo podemos permitir. De cierta forma, creo que la UDI ha logrado hacer retroceder al gobierno en buena medida, pero no sabemos hasta qué punto y por lo tanto no vamos a ser muy prudentes respecto de pronunciarnos hasta que conozcamos la letra de la reforma constitucional que va a ser ingresada el día de mañana, porque hay un escenario de evidente y legítima desconfianza. Ya, ahí de hecho en la oposición, a propósito de lo que había dicho Guillermo Ramírez el día domingo, vieron una oportunidad. Decían, quizás es momento, de hecho lo decía Raúl Soto, que escuchábamos recién, presidente del PPD, que podía conversar, buscar alianzas y acuerdos con Chile Vamos a propósito de la seguridad, porque decían la diferencia. Fue un tema que hablaron harto en la reunión de la oposición, que ven que hay más de una derecha que es evidente a nivel del oficialismo y hacen la separación entre los libertarios, dicen los republicanos, y lo que es Chile Vamos, a quienes ven más dialogantes y más responsables, decían también, usaban esos adjetivos. Hoy día todo esto, esta trama política y ese desorden oficialista o los reparos que habían en el oficialismo, los abordó Paula Valenzuela en el Rat Pack. Estaban Marily Luders y Paula Valenzuela. Esa conversación queda acá en nuestro canal de YouTube, la pueden revisar, queda también en Spotify y queda extractos en nuestras redes sociales. Está interesante, pueden revisarlo. Vamos ahora al partido de la gente, que estaba acusando que el presidente no tenía liderazgo. Bueno, recuperaron sus 14 diputados, a alguien que se les suma, de hecho está ahí en el punto de prensa que vemos en pantalla, pero están en la mira de la Fiscalía. Hay 2 investigaciones que tienen como centro de ahí personas de interés, a Franco Parisi y también a algunos de los miembros, ¿no?, del partido de la gente, esto por investigaciones, 2 indagatorias distintas que lleva la Fiscalía Centro Norte, si no me equivoco, sobre el partido. Se las han impugnado en más de una ocasión la rendición de cuentas a nivel del Cervelis. Por eso que esto ya está en sede judicial. La primera indagatoria es por falsificación de firmas, fraude en subvenciones y lavado de activos, todos eventuales delitos. Y en la segunda se pesquisan también eventuales delitos ligados a las rendiciones del año 23 y 2024. Ha llamado la atención. Dicen que el acta de proclamación del Tribunal Supremo del partido, que declara el partido de la gente y que da cuenta también del proceso eleccionario, para todo esto, que fue hecho el 5 de agosto del 2021, es absolutamente falsa. Hay una ex miembro del partido que dice que ella nunca lo firmó y que aparece su firma, por lo tanto todo eso es falso. Desde ahí en adelante viene el problema, dicen también algunos miembros del partido o ex miembros del partido que vieron a personas quemar cartolas físicas para no dejar registro de lo que se está haciendo al interior del PDG. Así que vamos a mirar con atención lo que siga ocurriendo en el partido de la gente y saludamos también a nuestros auspiciadores. Son las 11:34. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital y ya está aquí en este mesón Daniela Jansson, la editora general de esta. Hola, Cota. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, traigo ¿De qué tres vamos a hablar? temas para este bloque digital. Vamos a partir con el traslado de 540 reos desde Tocopilla hasta Antofagasta. Este fue un traslado que se realizó la tarde de este lunes y se hizo por los riesgos asociados a la activación de quebradas en la zona, por la emergencia climática que se ha vivido durante estos días en el norte del país. Por la magnitud de este traslado, hubo un despliegue importante de recursos humanos y logísticos, porque son 540 reos, que están también cerca también de barrios residenciales, de colegios. Y el viceministro Alvarado dijo que se tomaron todas las precauciones, que también contaron con la ayuda de Gendarmería y las policías, y además de buses municipales para colaborar en el transporte de estos 540 reos. Esto no fue transmitido como Esto el no otro fue día. transmitido pero claro, o sea, porque en igual televisión. harto, porque Sí. el plan Operación Cancerbero. Eran como 600 y algo. Sí. Y acá son 540, o sea, es un número Sí, grande. sí, no de es personas. menor. Y aparte, bueno, había también una quebrada muy cerca de la cárcel, entonces por eso también fue esta acción preventiva para los reos. Recordemos que desde este lunes hay una baja segregada que ha dejado montos cuantiosos de lluvia en el norte del país, pero hay que tener mucho ojo porque hoy día, según las autoridades, sería el día más riesgoso. Sí, La- dicen que sí. el mayor peligro es hoy por la tarde, ¿o no? Sí, hay una alarma meteorológica para la región de Antofagasta. Sí. Y de acuerdo a un reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, podrían caer entre 15 y 25 milímetros de agua, una cifra muy superior a lo que llueve anualmente en el sector. Entonces, Claro, se ha dicho harto eso de que es como lo que llueve en un año o incluso más, o lo que llueve en 5 años, en un par de jornadas. Y de hecho, ayer ya se veía en Tocopilla calles en donde el agua estaba cayendo como cascada. Sí. Así, era bien impresionante. Entonces, a eso que vimos ayer hay que sumar harta cantidad de lluvia de nuevo hoy. exacto. Entonces, por eso se está tomando todas esas precauciones. Decían que ya habían iniciado algunas evacuaciones también. Así Sí. que se está monitoreando de cerca. Sí, esta incluso situación. también el ministro dijo que hubo evacuaciones en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, la población Colón y la población Huella, Tres Puntas. Perfecto, vamos a estar al Sí. pendiente entonces del norte del país. Y seguimos con un tema internacional porque el juicio en Nueva York contra Luigi Mangione fue aplazado mientras se resuelve la petición para desestimar este caso. Aquí estamos viendo las imágenes. Bueno, su juicio, donde es acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, fue aplazado y no va a comenzar el próximo 8 de septiembre como estaba previsto. Esto mientras se resuelve una solicitud de la defensa. El juez Gregory Carro ordenó a los fiscales de Manhattan responder antes del 9 de octubre a la petición presentada por su defensa, quienes alegan que el proceso estatal vulnera la prohibición de ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Ah, claro. Sí. Bueno, es parte de las estrategias de las defensas, ¿no? El tratar de aplazar los juicios. Lo estamos viendo en otro caso, igual de emblemático para nosotros, el caso de Manuel Monsalve. Sí. La semana pasada reportábamos que se terminó el plazo de investigación, por lo tanto que se iniciaba el juicio, y ayer conocimos que la defensa está tratando nuevamente de mantener esa investigación abierta. Sí, ese es un juicio que lleva mucho tiempo y que... Entonces, claro, es parte de esa estrategia de seguir aplazando el debido proceso. Exacto, porque Mangione está acusado en las fiscalías estatales y federales. Por eso se dice el doble juicio y esto estaría prohibido. Y la próxima audiencia quedó programada para 8 días antes de que Mangione sea sentenciado por los cargos federales, proceso en el que enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Luigi Mangione. Bueno, que abrió harto debate en Estados Unidos, el tema de la salud, del healthcare, que sale de hecho ahí en los letreros que lleva la gente, tiene fanaticada. Tiene fanaticaza, esto en las imágenes también, las filas de mujeres que están apoyando a Luigi, ahí, porque quieren su libertad. Y el concepto que se escucha harto también, eso de como el eat the rich.
Kill the Rich, como Sí. que decían que también como que había tomado fuerza en parte algunos jóvenes a propósito de este homicidio. Así que hay un fenómeno también social detrás de Sí. esto. Ya además de estamos lo judicial. esperando las series de Netflix que Yo me vayan a tomar imagino este que va a caso. haber. Yo creo que ya están trabajando en la serie. Y terminamos este bloque digital contándote sobre un nuevo récord de Spider-Man. ¿Sí? Porque la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya superó los $2.000 millones y ya es la octava película más taquillera de la historia. Oye, pero se están, en buen chileno, forrando Tom Holland y Zendaya. Porque Un matrimonio bastante poderoso. Sí, porque la otra película que parece que sigue en cartelera, La Odisea. La Odisea sigue en cartelera. Y sigue, le ha ido también muy bien y ambos son parte de la película, entonces tienen doble participación en películas que están en la taquilla y que les ha Muy ido trabajadores, muy exitosos, excelente. jóvenes, Pero se pueden ir bellos. ahora un año de vacaciones sin problema. Sí, mira, de los $2.000 recaudados en su tercer fin de semana en los cines, 785 millones corresponden a Norteamérica y $1.236 millones en el resto del mundo. Esto es mucho, mucho dinero y aparte también hay que tomar en cuenta que no solamente la película, sino el gorrito, el peluche, las figuras, todo lo que está alrededor de la película, también eso suma a las recaudaciones. Y también se convirtió en el mejor estreno en la historia de Sony. ¡Wow! Sí. O sea, está rompiendo hartos récords. Dicen también que está alcanzando al propio Marvel. O sea, Sí. que es récord también dentro de las películas de Marvel y de superhéroes y donde está compitiendo muy de cerca con películas que juntan muchos superhéroes. Que Mira, no está por haciendo ejemplo, solo Spider-Man. es parte de una de las 8 películas de la historia que supera los $2.000 millones en la taquilla mundial. Por ejemplo, Avatar, 2.900 millones. Avengers Endgame, 2.700 millones. Avatar, El Camino del Agua del 2022, 2.300. Titanic del 94, $2.200 millones. Star Wars, El Despertar de la Fuerza del 2015, $2.070 millones. O sea, es parte de ese selecto grupo de las películas Ay, qué increíble que multimillonarias. los superhéroes siempre les va súper bien, recaudan un montón, pero está Titanic también. Está Titanic, sí, sí. Está Titanic, noventera y cero de superhéroes, pero... Mire, y tú Right. mencionaste a la Odisea, que se mantiene en el segundo lugar en la taquilla estadounidense en su quinta semana en la gran pantalla con $23,2 millones. Y una recaudación mundial de $1.290 millones. Qué Mucho gran dinero, año mucho dinero. para Tom Holland. Y Zendaya. Y Zendaya también, por supuesto, Maravilloso. que también ha tenido otros estrenos de drama, tuvo también este año. Euphoria. Euphoria. También Euphoria. Y con Tom Holland, que además ahora introducen a otra actriz, Sadie Sink, en esta película. O sea, como que sigue... Sigue expandiendo el universo, sí, de claro. los personajes también de Spider-Man. Oye, me dan ganas de verla. Hay que ir a verla, sí. Como que se reían porque decían, quiero ir a ver la película que protagoniza Tom y Zendaya, y decían, ¿cuál? De las dos. Después decían, Pero bueno, ya viste Odisea, era Spider-Man, sí. ¿viste? Sí, ya. Bueno, Odisea, muy bueno. Yo la quiero ver en IMAX, así que estoy esperando a que se actualicen la cartelera para comprar la entrada. Que estén disponibles en nuestra sala. Bueno, ahí descubrimos que había un problema, pues no tenemos tantas Sí, salas no con hay IMAX nada de sala, en no. este país, ni hablar de la región. Ya, muchas gracias. Gracias, Daniela, Jota, por que ese está muy bloque. bien. Nos vemos mañana. Y nosotros vamos a seguir la conversación, y ahí la ven en pantalla, Trinidad Steiner. ¿Qué pasa con Trinidad Steiner? Bueno, ayer no llegó a la comisión revisora, entonces no sabemos qué pasa con ella. Esa es la verdad. Los parlamentarios querían citarla para que respondiera a preguntas, para preguntarle sobre su tiempo, ¿no?, a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, si acá hay o no responsabilidades políticas. Dicen que el que no llegara es una intención, así lo interpretan, lo decía Raúl Leiva ayer, lo interpreta como una negativa, una poca voluntad nula de asumir precisamente responsabilidades políticas. Recordemos que paralelo está esperando un pronunciamiento de Contraloría sobre este informe que ella le pide a la PDI apenas prácticamente asume en el cargo. Contraloría dijo inicialmente que ella excedió sus facultades. Vamos a revisar lo que decía Raúl Leiva a propósito de la ex ministra. Dice que no van a descartar otras instancias, incluso mandar un cuestionario al presidente de la República sobre Trinidad Steiner. Y lo que decía también la presidenta de RN, que también cuestionó el que se ausentara de esta instancia parlamentaria.
Esta es una facultad y un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados aprobado por la mayoría de diputadas y diputados, y vamos a insistir y seguir adelante con esta comisión especial investigadora. De hecho, una de las primeras medidas que vamos a solicitar es un cuestionario de preguntas al señor presidente de la República para que dé cuenta y responda de cada uno de estos actos de la exministra Steiner, que conforme al un dictamen de la Contraloría General de la República excedió sus atribuciones como ministra de Estado, y eso es gravísimo. Y nos llama profundamente la atención que el gobierno no agote todas las instancias para que esta responsabilidad política se haga efectiva y se investigue debidamente en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados. Yo nunca he participado de esa alternativa. Creo que en política hay que ser muy serio y responsable, y acusaciones al voleo envejecen muy mal. Nosotros hemos sido súper criteriosos con las acusaciones constitucionales. Creo que perder tiempo o dilapidar esfuerzos de la Cámara de Diputados en ese sentido no corresponde, y por eso el instrumento de fiscalización atinente a estas circunstancias es la Comisión Especial Investigadora, y hemos tenido un plazo dispuesto por la corporación de 60 días para investigar debidamente los actos de gobierno durante el mandato de la exministra Steiner. ¿Qué le parece que la exministra Trinidad Steiner no asista a la comisión investigadora sobre su gestión? Bueno, yo creo que en esto, yo personalmente creo que siempre es mejor estar y responder. Es válido en su posición, y ya dejó de ser ministra, pero creo que siempre es importante poder contar con la versión de ella. O sea que podría aprovechar y asistir, digamos. Exactamente, yo creo que es una instancia en que uno la puede aprovechar para esclarecer cualquier duda que quede sobre su gestión. Ella lo ha dicho, creo, en algunas entrevistas después, así que creo que siempre son buenos espacios y que creo que hay que ocuparlos. Bueno, ahí estaba entonces. El debate se suma a esa suerte de crítica, ¿no, Andrea Valladares? A la ausencia de Trinidad Steiner. Pero el diputado que escuchábamos recién, Raúl Leiva, estaba bien molesto ayer por esta ausencia, pero además aprovechó ayer de anunciar que oficia también a la Contraloría, acude a la Contraloría por el plan Cancerbero, del que conversábamos recién con Dani Jansson. Este día, el día jueves, ¿no?, fue cuando se hace el traslado. Se transmitió, vemos ahí las imágenes, son imágenes que entrega Presidencia, muestran el traslado, las comitivas, drones se utilizaron, cámaras me imagino también que en vehículos en movimiento, cámaras también al interior de los penales de donde se trasladaron para ese movimiento de 687 reos hasta la nueva cárcel de Talca. Este despliegue fue criticado por la oposición, decían, bueno, esto tiene mucho de un espectáculo, de un show político, no se entiende, decían algunos. Otros decían incluso pone en riesgo el traslado como tal, entendiendo que luego se informa por parte del gobierno que dentro de estos reos habían personas de alta peligrosidad, incluso también miembros de organizaciones como el Tren de Aragua. Son 200 minutos, más de 200 minutos de transmisión, porque duró cerca de 4 horas. Esta transmisión en donde desde mi propia Presidencia envían el link, dicen acá pueden sacar imágenes. Entre medio de eso se alcanzan a ver incluso rostros, decían algunos, criticaban algunos de los reos. Por lo tanto, Raúl Leiva ofició a la Contraloría para que diga si está dentro de la legalidad lo que se hizo durante esa jornada por parte del gobierno. Y utiliza además en este oficio 2 dictámenes de la Contraloría General de la República que datan del 2017, uno de marzo y otro de diciembre, en donde se estudian casos parecidos y, por ejemplo, se dicen que se exceden por una invalidez de la exposición mediática, por el mal uso de recursos, y otro en donde también habla la Contraloría de un sesgo de espectáculo. Así que se envió esto, vamos a ver qué dice la Contraloría sobre esta operación. Desde el gobierno ya han respondió el ministro de Seguridad Pública sobre las críticas, dijo, actuamos dentro de lo correcto, queríamos mostrarle a la ciudadanía también lo que estábamos haciendo, pero protegimos los datos y fuimos entregando la información de manera parcial durante esa mañana. Así que vamos a ver qué pasa con eso. 11:52. Por último, antes de ir a la pausa, ya viene el bloque de la cartelera musical con Anita Rojas. Sorprendió el PIB del segundo trimestre del 2026, pero para mal. 0,2. Cayó. 0,2% cayó el PIB, una pésima noticia, dicen los especialistas. Escuchemos lo que decía el viceministro de Economía y Minería, el ministro Mas.
Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca. Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer. Como gobierno, vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo. Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias. Porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos. Bueno, vamos a la pausa, pero antes saludamos a IRC, a nuestros auspiciadores. Cuando eliges una inmobiliaria, eliges mucho más que un lugar para vivir. Eliges experiencia, respaldo y confianza en IRC. Creemos que los grandes proyectos comienzan con relaciones sólidas y compromisos con nuestros clientes. IRC, innovación, respaldo y confianza. Claro, una casa sólida requiere de relaciones sólidas, no solo cimientos sólidos. Ya vamos a la pausa, volvemos con más Mesa Central Digital. Volvemos a Mesa Central Digital y antes de ir con el bloque y la cartelera musical con Anita Rojas, bueno, el gobierno definió los integrantes de la comisión que va a revisar el estatuto administrativo. Recordemos que se había generado un debate cuando el ministro Quirós dice queremos revisar esto, cómo se está rigiendo el empleo público, hay cosas que no están haciendo sentido, no resultan. Bueno, hoy día, a propósito de esto, de la presentación también del equipo técnico que va a ser parte de la mesa, la ANEF hizo una reunión extraordinaria a las 9 de la mañana. Esto lo abordaron, parte de lo que les acabo de contar, lo abordan nuestras columnistas hoy en Mesa Central. Estaba Tatiana Clima, Isabel Pla. Escuchemos lo que decían. Me parece muy interesante esta comisión que convocó el gobierno ayer para estudiar el empleo público, para pedirles una propuesta de modificaciones al estatuto administrativo o empleo público. Una comisión muy interesante con personas de alto nivel, con experiencia en el Estado y con experiencia en el mundo privado, de varias sensibilidades políticas, y no son todos personajes, digamos, afines al oficialismo.
me parece que hay ex ministras, Está Heidi subsecretarias, está la ex ministra de El la subsecretario de Hacienda está Macarena Lobo. A mí me parece muy, muy importante. Este es uno de estos desafíos que pasan de campaña presidencial a campaña presidencial. Es como cuando uno habla de la regionalización. ¿Te has fijado? Tenemos que descentralizar Chile, tenemos que mejorar el empleo público. Yo le deseo a lo mejor éxito a esa comisión. Me parece que el presidente Kast tomó una decisión adecuada, me parece valiente de quienes de la oposición, con mucha experiencia como es la exministra Lobo, que la vi ayer, hayan aceptado estar Ramiro ahí. Mendoza, que fue contralor, por supuesto, creo de primerísimo nivel. Creo que este cambio, con el tipo de gremios que tenemos y la presión que se ejerce, porque además te pueden paralizar el Estado de un minuto a otro si no les gusta, ¿no? La única manera de hacerlo es hacerlo convocando una comisión de gente experta y transversal que logre darle peso a algo que tenemos retraso de años y años y que, bueno, en buena hora el presidente lo hizo de esa manera. Yo también le espero que sea exitoso. Ahora sí, vamos, abramos el plano, mostremos esta mesa porque está aquí Anita Rojas. Aquí estoy. Ahí sí. ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿y tú, Cola? Muy bien. ¿Ansiosa de que se nos Martes de música. En la música. Para algunos martes de pololeo, para nosotros es martes de música. Sí. Mejor martes de música, yo creo. No sé, ¿qué dice nuestro...? ¿Qué dice el chat? No lo sé. Hoy día tenemos parte de cine y música, en realidad. Porque ayer, durante el fin de semana y ayer estuvo bien bullada las primeras imágenes de... lo que pasa es que están grabando las películas de los Beatles, las biopics de los Beatles, completamente autorizadas por los Beatles que están vivos, por la familia de los fallecidos y por toda esta... Entonces, ayer se liberaron imágenes de los 4 actores grabando la icónica toma de sesión de fotos de Abbey Road, cruzando la calle. Ahí estamos. Entonces, lo que ha llamado bastante la atención a la gente, y que era lo que conversábamos nosotras fuera de cámara, es los atuendos. Más que los atuendos, las barbas, el costume, las barbas, las pelucas. Entonces, la gente estaba criticando bastante, que no se parecen y todo. Mira. Ahora, hay gente que no le ha gustado. A mí me preguntaron, ¿te gustaron? Yo no voy a decir nada hasta no ver un tráiler, hasta no ver una escena de la película bien armada. Es que ahí, lo que estamos viendo ahí son la primera sesión. O sea, es como el first look de lo que va a ser la película. Bueno, para ir aclarando, por ejemplo, Barry Keoghan, que lo estamos viendo ahí, es Ringo Starr. Claro. Barry Keoghan, irlandés, actor en Saltburn, su primer rol conocido, comillas, fue en uno donde ni siquiera se le ve la cara, que él hace de Joker al final de Batman. Con Robert Pattinson. Ex de Sabrina Carpenter. Y que le hace muy bien. Ex de Sabrina Carpenter. Ese es Ringo Starr. George Harrison, que si les digo Joseph Quinn, nadie lo conoce, pero es Eddie, el metalero de Stranger Things. Que la gente le agarró mucho cariño a ese personaje. Mucho, sí. Entonces, y personalmente es el que yo creo que más se parece en la personificación a George Harrison. Después tenemos ahí está John Lennon, que es quizás también el menos conocido, Harris Dickinson, que es un actor británico muy piolita, que tiene 2 películas muy buenas, que una es El Triángulo de la Tristeza y la otra es Baby Girl, que la coprotagonizó con Nicole Kidman, donde hace de este practicante que seduce a la jefa. Muy entretenida. Es muy entretenido, sí. Es cierto. Entonces, él es John Lennon, que yo también creo que es de los que más se parece, él cruzando la calle de blanco. Y el más conocido, que también interpreta al Beatle más popular, Paul McCartney, es el actor irlandés Paul Mescal. Y yo creo que es el que menos se parece a su Beatle. Pero personificado no sé, pero es el que menos se parece a su Beatle que... La diferencia, porque claro, cuando mostraron el el costume inicial, ahí están las fotografías. Está Paul McCartney. Mira, igual se parece. Igual tiene un aire. Ahí hay una cara en particular que estaba poniendo Paul Mescal que yo encuentro que se parece. Logra parecerse. Entonces, aquí la duda es... Estas fotos estaban muy photoshopeadas. Claro, porque en el video
y en las fotos de los paparazzi Sí, de en ese las momento, fotos, la verdad. Para el fanático, para el Beatlemaníaco, claro que debe ser chocante como ver esta personificación. Ahora yo insisto, quizás una cámara de un paparazzi es muy distinta a la cámara que están utilizando para la película, para el cine, Sí, porque total. lo que me pasa ahí es que las películas son muy falsas. Sí, pero Barry Keoghan como Ringo se mueve muy Ringo. Como que el pelo no se les mueve. Sí. Entonces, Bueno, ese es parte del anuncio que se hizo el año pasado, dentro de una madrugada se hizo y la gente se despertó con esta noticia de que se creó que es el A Four Film Cinematic Event. Es como el universo cinematográfico de los Beatles. Porque recordar, no es una película, son 4, una para cada uno, que se van a estrenar el mismo día simultáneamente, el 7 de abril de 2028, a cargo de la dirección de Sam Mendes. Yo hoy día lo pensaba, esto va a ser como un tipo, como la Rayuela del cine, porque la Rayuela de Cortázar, y como leo Rayuela en orden, entonces va a estar el debate en internet de ese día, en qué orden veo las películas. claro. O también, ¿Cuál veo primero? ¿Cuál va a ser como la más vista? Po? Porque van a decir cuál Claro. la gente prefiere ver. Claro, la gente ¿Cuál va a es ir el a ver favorito? la de John Lennon. Y bueno, Desde y también el punto de están, vista del marketing es muy buena. sí, y también están las 4 actrices que van a personificar a las parejas. Anna Sawai, que es una actriz ganadora del Emmy por Shogun, es Yoko Ono. Y las actrices no se las ha visto. No se las ha visto. Mia McKenna Grace, que es una actriz de la serie The Witcher, va a ser a Maureen Starkey, la esposa de Ringo Starr. Amy Lou Wood, que es la chica de White Lotus y de Sex Education, la de los dientecitos, que la gente se burla de sus dientecitos, no lo hagan. Tuvo un gran tema con Saturday Sí, Night Live. ella es Patty Boyd, la pareja y posterior ex esposa de George Harrison. Y yo creo que encima le pusieron a la actriz más conocida por McCartney para interpretar a Linda McCartney, que es Saoirse Ronan. ¿En serio? Sí, No ella sabía es Linda eso. McCartney. La de Lady Bird, la de Mujercitas. Saoirse. Ella va a ser pareja como en Paul Mescal en la película. Saoirse, que además creo que había actuado antes con Paul Mescal, ¿no? Sí, y aparte son irlandeses, entonces Sí, tienen se como conocen, toda tienen como- se congenia muy bien. Entonces ahora vamos, eso es con los Beatles. Habrá que esperar a 2028. O de aquí a que podamos ver algún Falta un montón. Falta un montón, Pero pero- entendiendo que son 4 películas, Sí. como que, claro. Yo les tengo fe. Confío. Mira, vamos. Entonces vamos. vamos ahora a los conciertos, porque hoy día es martes musical. A ver. ¿qué La tenemos? semana pasada se pusieron a la venta las entradas para el 4º concierto de Foo Fighters en Chile. Van a venir el domingo 28 de febrero de 2027 en el Parque Estadio Nacional. Esta es, como les decía, la 4ª visita a Chile, la 2ª en solitario, porque ya habían hecho un Movistar solos y las 2 veces anteriores habían estado en Lollapalooza, cerrando su jornada correspondiente en el Festival Como Lollapalooza. Y de hecho headliners. es una visita muy especial de Foo Fighters porque es la primera vez que vuelven a Chile después de la muerte de Taylor Hawkins, que el último concierto de Taylor Hawkins fue el 18 de marzo de 2022 en el Parque Cerrillos, en Lollapalooza. Una semana después, antes del show en Colombia, en el Festival Stereo Picnic, falleció Taylor Hawkins, el baterista icónico que lo vemos ahí atrás, icónico de Foo Fighters. Entonces ahora ellos vuelven. Este fue el último lugar en que él tocó. ¿Cuándo ya va a llegar su hijo a ser el baterista? Claro, no vienen con el hijo, vienen con estamos a la espera de ese momento. vienen con otro baterista que se llama Ilan Rubin, que es el que... Pero de repente ellos le dedican canciones al hijo de Taylor Hawkins. Sí, que y ha tocado con ellos sí, en en el el concierto escenario. homenaje en Wembley hace un par de años tocó él la batería. Y Fue un parece momento que, muy que emotivo. tiene un interés evidente por la batería Sí. también, así que hay un legado Fue ahí que se muy se emotivo. mantiene. Otro concierto que nos espera ya esto es para el próximo año, verano. Esto es para fin de mes y que quedan muy poquitas entradas, quedan solo algunas plateas bajas para Alex and Banter en el Movistar Arena. El artista chileno que ya viene a celebrar en este Movistar, que es su concierto más grande de la fecha, 20 años de carrera. Pero no es como El viejazo para el todos los viejazo para millennials. todo. Entonces viene bien y va a recordar sus proyectos en Teleradio Donoso. Ven hacia mí. Claro. Teleradio Donoso, proyectos como Alex y Daniel, Odisea y, por supuesto, su carrera solista que ha sido bastante fructífera y exitosa. Entonces, y lo otro que también él ha confirmado hasta ahora, hay una serie de invitados. Él puso y más, porque no sabemos quién más va a subirse al escenario ese día, sábado 29 de agosto. Como les decía, quedan pocas entradas. Confirmó a Jepe,
confirmó a Juliana Gatas de Miranda, con la que también ha trabajado en producción. Confirmó también a Ángel Parra, guitarrista de Los Tres, y a don Roberto Márquez de Illap. Por el momento, esos son los invitados confirmados. Entretenido. Queda invitado para saber. Y todo esto el 29 de agosto en el Movistar Arena. Y quedan Aproveche. pocas entradas. Quedan entradas. Vaya, punto Es ticket. ahora o nunca. Y para terminar, la expectativa. Bueno, ayer se confirmó que en Estadio Maracaná, el gran Estadio Maracaná de Brasil, el 15 de enero de 2027, vuelve... Bueno, System of a Down volvería después de 2 años porque el año pasado tuvieron una gira por Sudamérica. Pero la gran noticia es que vuelve Faith No More, después de más de 10 años inactivos. Esa es como la gracia, que vuelven los dos. Y se confirma en el Maracaná. En el Maracaná. Brasil. Entonces ahora está la expectativa. ¿Van a hacer más conciertos en Sudamérica? Porque sí. Están haciendo, ya anunciaron una gira pequeña por Oceanía. Los dos juntos. Abre Faith No More, cierra System of a Down, que es como el plato fuerte de la jornada. ¿Vendrán a Chile? ¿Qué ¿Podrá? recinto les irán a dar? Esperamos que yo creo que se merecen un estadio. Personalmente. Rico. Van a llenarlo. Porque no es solo System, sino es que es este fervor que tienen los chilenos por los proyectos de Mike Patton. Que es casi un chileno más a estas alturas. O sea, si en Brasil es el Maracaná, yo creo que da para que Chile sea Necesitamos un estadio nacional. nacional. Sí. Ahora, ojalá vaya los permisos suficientes. Bueno, ya tenemos la experiencia de BTS. Claro, Pero ¿para qué repetir? esto Tenemos nuevo es ministro, con- yo me imagino que no va a esto querer es con pasar la por lo mismo. Esto es con la expectativa de un inminente anuncio, esperemos, de estas dos bandas volviendo. Porque el año pasado System ya estuvo en el Parque Estadio Nacional. Con atención entonces ahí los fanáticos chilenos, a ver Así si Brasil abre la puerta para el resto de Sudamérica. Porque siempre es como Brasil, Chile, Argentina. Entonces vamos a ver. Si entramos en la clasificatoria de ese espectáculo. Y de a poquito se han ido abriendo las puertas para ese nicho a Perú. Sí. Perú Que también están trabajando en una arena muy grande, muy especial para conciertos. Que es lo que hace falta en Chile. Para que vengan todos los artistas, ¿no? Sí, vengan todos. Aproveche Sudamérica. 12:09. Se nos acaba el programa, Sí. Anita. Muchas gracias por este bloque de música de los días martes. El Martes jueves de música. nos volvemos a ver con cartelera. Cartelera del cine, por supuesto. Ahí tienen nuestras redes, nuestro sitio web es tele13radio.cl. Acá en nuestro canal de YouTube quedan alojadas las conversaciones, todo lo que necesitan ver y revisar. Que tengan un excelente resto de día martes. Ojo con el norte, estamos preocupados, revisando ahí lo que está ocurriendo. Y nos vemos mañana aquí en este mismo horario, aquí en el canal de YouTube de Tele13 Radio, en el streaming, desde las 11 de la mañana. Que tengan un buen martes. Chao, chao. Nos vemos.